Gracias. Y la Margarita Martilla. Continúa todo el mundo cintura. Vaya la escuela por no sé que vivimos madre. Entonces yo digo si quería madre. Yo creo que hoy en día hay mucha tristeza en la vida. Y lo que nos está pasando en todo lo que es Centroamérica y en Honduras es algo triste. Sé que la tristeza y la pobreza están en la vida y hay que echarle ganas. El consejo de Casado lo va dando Cheris. Oíme, doctor, hay que echarle ganas a la vida. Claro, es sana agrupación. Dice así, ¡punta!
pasear. Bien. Bueno, dale como con Sacrificio. en la vida. Claro que sí. Todos tenemos un sacrificio en la vida. Y hay que echarle ganas, que tenemos. Dígame conmigo. Estaría mucho, Ok, el niño más pequeño le pregunta a la madre, ¿qué comeremos hoy, mamá? ¿Qué cenaremos? La madre le dice, la vida continúa, así que hay que echarle ganas. La sana agrupación. ¡Punta! Así se llama mi gente de Corozal. La mi gente de Zapotín. De La Guanda. ¡Ey, mano! Vamos a poner un punto, ¿no? Y dígalo. La vecina, la mano. ¡Ey! Vámonos. Para matar la bello, ya no soy bonito. ¿Qué comeremos hoy, mamá? ¿Qué cenaremos hoy, mamá? Pregunta el menor. Suba. No se oye tu papá, se nos folla el hoyo. Queremos hoy. Dice la mamá. Hay niños míos. Amigos de Estrella, su juego, amigos y los demás. Bienvenidos sean mi gente. Viene Carmen. Para la familia Thomas. Sí, digo conmigo, amigo. Chile ya no de yo, para mañana de yo, para los abuelos de su cielo. Aniñana y Bucañón, Niñana y Bucañón, solo un cielo. Ahora bien, vamos a escuchar al chico más respetado, a uno de los más tiernos también de Casado. El señor de las cosas más respetado de todo Honduras. Mira, güey. El más pequeño. El más pequeño también. Vamos a escuchar, solo tiene que ver en las manos al señor Witty. Bajito percusión y todo el mundo a mover cintura al estilo de Octavio Witty. Dice así, arranca. Dicen nada más.
ovación. Sí, lo gustó. Gracias. Bueno, ahí estamos CD, los nuevos de la Casa Promoción que no... Tienen que hacer lo que yo ahorita cantaba y repetir conmigo. Dice así. All right. Dice. Bueno. A ver, más fuerte, esto es.
Así que no le mando todo el mundo pulejando. Pulejando con la cintura. Mira cómo dice, ven, pula acá. El que no lo sabe, ya lo va a ver ese año con Casero con cierta parte. Pero para eso, quiero la presencia de 3 caballeros. De buenas mujeres. De buenas chicas, no se preocupen, si van a bailar. No, si van a bailar también. Ponen a los 3 caballeros, yo quiero 3 caballeros acá. Quiero que se lleven esto. Que quiera venir a hacerlo, si no viene un caballero, aunque nosotros pedimos caballero, que venga una gana. Vamos a ver, Vanessa. Ok, vamos a demostrarle. Quédate por ahí, por favor. A un lado. Por allá. Ahora que venga nuestra bailarina, ella va a hacer el paso de la bandera. Usted va a hacer tal como ella lo hace. Con detalles y todo, por eso llamamos caballero. Acuérdate que tiene que estar lavando, Vanessa, ¿cierto? Tiene que hacer todo lo que haga ella, ¿verdad? Ok, entonces dice, si vean, vamos a ver si este caballero viene dispuesto a defraudar a nuestra bailarina, ¿ok? ¡Pulsa! ¿Qué dice?
no le va a pasar nada. ¿Qué pasó? Hey, yo, fuck you, man, fuck you. Que lo vuelva a hacer la bailarina para que todo el mundo vea. Y dice... ¡Uy! Uno Mariano. Ay, nada, porque ya no hay ni... Ok, usted tiene que decirle a este caballero Tomás. Tiene que decirle Enea. No. Ok, mira. Que conste, va, si lo haces como ella lo hizo, te lleva a decir, si no... Ok, bien, entonces bien. Ok, gracias entonces por haber estado con nosotros. ¿Quién es? Todos. Entonces, ¿qué es una chica? Todavía no tiene que estar en tu mano porque tiene otro premio. Este caballero tiene otro premio de nuestra bailarina. Era 3 pesos. Vaya 3 pesotes. ¿Sabe una cosa? Este muchacho cuando yo le dije que le dijera a este caballero tomate, no dijo nada. Ahora que le digo